Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. SIDEF, garantía de confianza. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. Somos Pacific Blue, la empresa líder en el desarrollo de alimentos del mar en base a merluza común. Llegamos con nuestros productos marca El Golfo a cada rincón de nuestro país. Lo hacemos con las mejores prácticas de pesca, tecnología de punta en las capturas, con el cuidado del medio ambiente y el compromiso con una alimentación saludable. Pacific Blue, juntos por la salud de las personas y del planeta. Poder viajar, poder ver, y sin anteojos. Siempre he soñado con ver las cataratas de Iguazú, porque las mías ya no las tengo. Si vas a decir adiós a tus cataratas, elige bien. Por experiencia. Novovisión, oftalmología de confianza. SIDEF, garantía de confianza. El proceso constitucional, recordemos que hay un plebiscito el 17 de diciembre, está encaminándose, parece, al fracaso. Así lo indican todas las encuestas en estos instantes. Gana el rechazo o el en contra. Sí, según la última encuesta Academ, 59% en contra, prácticamente el mismo resultado de la Constitución, el proyecto de Constitución anterior y el plebiscito del 4 de septiembre. 21% por aprobar. Esto se está dinamitando. Y no sabemos qué es lo que va a ocurrir, cómo sigue todo esto después. Vamos a conversar con José Ignacio Martínez, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, investigador de Polis, del Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes, para conversar acerca de lo que está ocurriendo, del procedimiento que sigue y además de las normas que han sido aprobadas y algunas muy discutidas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
Camino al fracaso, ¿no? Yo soy de las personas que tiende a vivir en la esperanza siempre. Y me gusta mucho la esperanza como virtud. Entonces yo creo que el proceso constitucional todavía le queda un trecho que, si bien es cierto, es corto. No nos olvidemos que va a volver el proyecto del Consejo a la Comisión, habrá comisión mixta muy probablemente, y yo tengo la esperanza de que ojalá empiece a operar la gran política. Ya, pero ¿esperaba que a estas alturas las cosas estuvieran como están? No. Ya. O sea, ha sido peor de lo que esperaba. Desde el punto de vista de de lo que ha pasado en la realidad, sí, claro. ¿Esperaba la declaración de Evelyn Matei? Evelyn Matei es la candidata inspectora de la derecha. Está Kast, pero está Matei. Declaración de Evelyn Matei, el proyecto de derechito al fracaso. Y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido al de los expertos. Dice. No voy a exponer mi capital política apoyando esto, dice ella. No. Entonces resulta que tenemos a Chile Vamos, que en teoría está a favor, porque está votando a favor, muchas normas, y resulta que su candidata a inspector está en contra. ¿Quién entiende políticamente esto? ¿Cómo se hace? Le voy a dar mi opinión como ciudadano, porque como profesor yo tengo también una opinión que le quería comentar y le quiero agregar a lo que le voy a decir como ciudadano. Como ciudadano me parece descorazonador que las figuras públicas que están llamadas probablemente a hacer esa gran política de la que le hablaba yo a usted recién, estén dando ya por fenecido el proceso, a pesar de que todavía queda de aquí a diciembre unos meses y queda todavía proceso por seguir. O sea, Evelyn Matei no está en la gran política. Digo, es que yo creo que una de las cosas que uno está observando como ciudadano probablemente es que no hay grandes figuras políticas como las que hubo en Chile hasta hace un tiempo atrás, grandes figuras, digo, estadistas que sean capaces de llegar a los grandes acuerdos, que por ejemplo se lograron en un momento muy complejo en un país hermano nuestro, y que desde el punto de vista constitucional nos puede enseñar cosas muy interesantes, como fue España con la génesis de la Constitución del 78, ¿no? En que allí hubo gran política y hubo grandes cabezas que pudieron hacer posible un sistema constitucional bastante exitoso. Ahora, lo segundo, ya como académico, me parece también que no es conveniente emitir opiniones sin que todavía esté totalmente terminado el trabajo del Consejo. Y también me parece por lo mismo que hacer el contraste entre el texto de la comisión experta y un texto que todavía no está terminado es una mala estrategia. Ya, pero ya además hay cosas que se han aprobado ya. Que por supuesto. Pero yo lo que le quería decir es que se ha visto algo que me parece también muy interesante desde el punto de vista de la academia, ¿no? Es que mucha gente ha hecho un pronunciamiento respecto del texto de la comisión experta sin haberlo visto completamente y sin considerar de que hay muchos aspectos del texto de la comisión experta que son súper criticables. Y a mí el texto de la comisión experta me parece que es un texto que está bien, no es refundacional, como el que se nos presentó en el plebiscito del año pasado, pero me parece también que es un texto que tiene muchas cuestiones que desde el punto de vista técnico son reparables. A ver, pero hablemos en serio, ¿no es cierto? Estamos hablando en serio, sigamos hablando en serio. Los expertos, esta comisión experta formada por expertos, ¿eran todos expertos? Depende de lo que usted entienda por experto. Expertos constitucionalistas, pues. A ver, lo que pasa es que en esa comisión había claramente algunas figuras importantes, creo yo, desde el punto de vista del derecho público. Hay algunas figuras que uno puede ver. Y hay un porcentaje también de personas que forman parte de la comisión experta, cuyo antecedente más importante curricular más bien es el servicio público. Ya, o sea, no eran expertos. Era político. Sí. Ya. Pero personas que podrían aportar, creo yo, también desde el punto de vista de su experiencia en el servicio público. No ocurre que aquí lo que está pasando. Primero, la comisión experta no representaba y posiblemente todavía no representa los equilibrios políticos que hay en el país. No era 50 y 50 el asunto. Y por lo tanto ahí hay un problema, una especie de desintonía. Y esa desintonía se materializó con la elección de los consejeros constitucionales. O sea, quedó claro que la visión de ellos con respecto a los otros en cuanto a equilibrios políticos, visión del país, es totalmente distinta. Y por lo tanto ahí hay un problema. Y el segundo problema es que esta visión distinta es totalmente distinta. Se está pidiendo acuerdos, pero ¿cómo va a haber acuerdos cuando el 50% de la comisión experta quería el texto constitucional rechazado? No hay punto de acuerdo, si están en las antípodas o no es así. Sí, pero yo creo que la gran diferencia en este proceso es que
Si hay algo de lo que técnicamente, creo yo, se aprendió en el diseño de este nuevo proceso en el que estamos viviendo hoy, es que había que poner este corralito que implica lo que dice el artículo 154 de la Constitución con las 12 bases. A mí me parece que ahí había una diferencia fundamental entre el proceso anterior, que fue un proceso refundacional y todo lo que ya sabemos que pasó, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, sí, está el peso en una parte de los miembros de la comisión que fueron partidarios del apruebo, pero me da la impresión también de que hay una atenuación de aquello, porque el margen de maniobra ni para un sector ni para otro es total desde el momento que existen estos. Es que no estoy hablando de maniobra, estoy hablando de que tiene una visión del país radicalmente distinta. Sí, desde el punto de vista ideológico me pareciera que sí. Y las 12 bases permitirían entonces decir que este proceso no se parece al anterior porque están las 12 bases. En parte yo creo que sí. Desde luego, fíjese que en derecho, y usted es un hombre de derecho también, en derecho las formas importan harto. Yo creo que si hay algo de lo que uno podría complacerse, quizá no mucho, ¿no? Pero una de las cosas de las que uno podría complacerse de este proceso es que las formas cambiaron de manera radical. Después, en segundo lugar, a mí me parece que esas 12 bases, uno podrá entrar a discutir de la forma en que están siendo plasmadas en cuanto a su profundidad, en cuanto a si fuese necesario que fueran más para un lado o para otro, pero a mí me da la impresión de que, si usted se da cuenta, nadie ha puesto en duda hasta hoy de que se han infringido. A mí me parece que eso es importante. No, y no, la se, única, no se han infringido, nadie ha dicho que se hayan infringido. Por eso le digo. Y después, si hay un punto en el cual hubo una discrepancia, esa discrepancia, fíjese que no se llevó al seno del Comité Técnico, sino que se llevó al seno de la Corte Suprema, y la Corte Suprema rechazó, ¿se acuerda? Ese requerimiento que se... Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista, al menos en lo procedimental, en lo formal, se han respetado mucho las reglas del juego, y eso es una diferencia brutal con el proceso anterior. El 7 de octubre hay que presentar el texto, tiene que estar listo. Sí. Se presenta de nuevo ante los expertos, entre comillas. Los expertos tienen 5 días. ¿5 días? ¿Será suficiente para meterle lápiz al asunto? ¿Existe la posibilidad de que se produzca una guerra campal entre expertos, ¿no? Después de esto. Bueno, por eso le decía yo que a mí me parece que en esta etapa final, porque estamos a puertas del 7 de octubre, en esta etapa final me parece que lo que se requiere es de esa gran política de la que estábamos hablando hace un rato atrás, ¿no? Porque efectivamente en 5 días es muy difícil sacar adelante un trabajo que desde luego a ellos mismos les tomó 3 meses y que al Consejo más o menos le está tomando al mismo tiempo. Entonces es difícil desde ese punto de vista. Sin embargo, yo tengo la impresión de que si uno empieza a revisar cuáles son los nudos reales que existen en el texto, tengo la impresión de que esos nudos son bastante menores de los que en apariencia se ha ido percibiendo en el ámbito de la opinión pública, y yo reconozco que por mí mismo. Yo tuve la oportunidad de hacer una pequeña revisión de lo que es la aprobación de los 2 primeros capítulos, que entre paréntesis son los más complejos, porque son los de principios, pues, y los de derechos, que es donde probablemente lo ideológico más se nota en cuanto a las diferencias. Y en este sentido, Tomás, yo le quería hacer presente una cuestión. Si usted recuerda, en el proceso anterior, la Convención decidió dejar para el final todo el capítulo de Estado de Derecho y Derechos Sociales porque pensaban que era lo mejor. O sea, se alteró el orden, no se siguió el orden. Así es. Bueno, nosotros esta polarización que estamos viendo en este momento se ha dado justamente por el debate que se ha dado siguiendo el orden de los capítulos. Y los 2 capítulos más controvertidos, sin duda, son el 1 y el 2. Pero yo tengo la impresión de que si uno analiza lo que pasó hoy, no lo he visto, pero probablemente si uno analiza lo que pasó hoy en el Consejo, que era la aprobación del capítulo Presidente de la República, Poder Ejecutivo, y lo que va a seguir en los otros capítulos, yo tengo la impresión de que va a haber más consensos. Yo no le digo que vaya a haber unanimidad, pero yo creo que va a haber más consensos. Y yo creo que esos temas, los temas que separan, van a quedar muy claros cuáles son. Yo creo que ya están más o menos claros cuáles son. Pongamos la pelota al piso. Es decir, juguemos. Entonces veamos algunas cosas específicas, no todo porque es imposible, pero la protección de la vida del que está por nacer o de quién está por nacer. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra fórmula? Para mí ninguna. Bueno, pero resulta que por algo la cambiaron, porque hubo una lucha para cambiarla, pero terrible. Entonces, algunos dicen que el quién origina problemas. A ver,
Aquí tenemos la ventaja de que usted y yo nos dedicamos o sabemos algo de derecho, entonces eso facilita un poco la respuesta que le voy a dar yo. Lo que pasa es que desde el punto de vista técnico, usted, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal recordará que el Código Penal está llena de frases como el que mate a otro, el que robe, el que, en fin, ¿no? O sea, el que o del que es de lo más habitual en el lenguaje jurídico. Esa denominación, el del que está por nacer, viene del Código Civil de 1857, con lo cual nadie podría poner en cuestión de que en una época en que el aborto no estaba legalizado, se estaba refiriendo a un alguien. Pero lo cambiaron por quién, por alguna razón, pues no es una razón simplemente estética. Sí, yo creo que estamos en el ámbito de lo que no resulta explicable desde el punto de vista de la técnica jurídica. Yo creo que un abogado entiende perfectamente que ese lenguaje es a lo que nos estábamos refiriendo recién, pero yo creo que aquí entran a jugar algunos elementos que son más propios de la pasión, de las visiones, que de lo que uno esperaría en la elaboración de un texto de naturaleza jurídica. Pero ha habido interpretaciones distintas, incluso de quienes votaron a favor. Marchiesi, por ejemplo, de los republicanos dicen esto elimina el aborto, otros dicen no lo elimina, sino que simplemente es más o menos la misma figura, salvo que prohibiría el aborto en todas las opciones, el aborto libre, y dejaría el aborto en las 3 opciones actualmente vigentes. Entonces, a todos nos confunden, porque no sabemos cómo están votando o qué piensan cuando votan. Sí. Bueno, lo último que usted dice fue precisamente la posición que tuvo el rector Carlos Peña en su columna del domingo a propósito del reemplazo de la frase, Que ¿no? también es discutible. Que también es discutible. Una opinión. Entonces, ¿esto va a quedar en manos de quién? ¿De un juez? Es que debiera ser así, pues, ¿no le No, parece? no debiera ser así, deberías tener claridad. Es que yo creo que no es posible esperar que las normas nos resuelvan todos los conflictos. Está bien, que pero podamos esto es muy generar. importante. Es muy importante, pero por eso se discutió tanto. Por supuesto, pero fíjese usted que el texto, y me parece que usted y yo estamos de acuerdo en que el del qué y el quién, la diferencia no existe. Por lo menos así entendí yo la pregunta, ¿verdad? Si es así, no nos olvidemos de que el aborto en 3 causales se introdujo en Chile con esta frase. Con la actual norma. Que significa más o menos lo mismo para usted y para mí, el del qué o el quién. Vamos a hacer un pequeño alto y a dejar la pregunta planteada. ¿Las instituciones piensan, tienen conciencia o no? ¿O solamente las personas? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios, Pacific Blue, Juntos por la Salud de las Personas y del Planeta, Centro Oftalmológico Novovisión, líderes en tecnología oftalmológica y experiencia, están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. CIDEF, garantía de confianza. Me encanta la Estela. Estoy yo aquí. Plena. Me siento joven. Pienso como joven. Sin anteojos, me siento más joven. Una joven de 53. Si vas a decir adiós a la vista cansada, elige bien. Por experiencia. Novovisión, oftalmología de confianza. Somos Pacific Blue, la empresa líder en el desarrollo de alimentos del mar en base a merluza común. Llegamos con nuestros productos marca El Golfo a cada rincón de nuestro país. Lo hacemos con las mejores prácticas de pesca, tecnología de punta en las capturas, con el cuidado del medio ambiente y el compromiso con una alimentación saludable. Pacific Blue, juntos por la salud de las personas y del planeta. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo.
Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. CIDEF, garantía de confianza. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios, Pacific Blue, juntos por la salud de las personas y del planeta. Centro Oftalmológico Novovisión, líderes en tecnología oftalmológica y experiencia, están presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con el profesor José Ignacio Martínez y la pregunta quedó planteada. ¿Puede una institución, las instituciones se forman por una escritura pública, tener conciencia, pensar, una cabeza, un cerebro? La respuesta lógica es no. Sin embargo, en el derecho uno no puede olvidar de que las personas jurídicas son, como nos enseñaban en la Facultad de Derecho, personas ficticias, ¿no? Personas fictas. Y las personas jurídicas, algunas, como este medio, tiene línea editorial. Y hay algunas otras instituciones que tienen un ideario, por ejemplo, las instituciones educativas. Entonces, desde ese punto de vista, guardando las proporciones, desde luego, de la lógica que acabamos de decir, yo tendría que decirle que las instituciones tienen un equivalente, que por ejemplo en un medio de comunicación sería su línea editorial, y en el caso, por ejemplo, de un establecimiento educativo sería su ideario. ¿Podría haber una objeción de conciencia institucional entonces, como lo establece el proyecto? Sí, lo que pasa es que a mí estas distinciones entre objeción de conciencia institucional, individual, en fin, a mí me parece que la objeción de conciencia es objeción de conciencia. Y por eso, desde luego, a mí me parece que la redacción es un exceso. Yo creo que no tiene ningún sentido, bastaría con haber dicho algo que a mí me parece que además es bastante obvio, entre otras cosas porque si usted lee lo que está aprobado ya, al normarse, por ejemplo, la libertad de asociación, la libertad religiosa, en fin, queda súper claro que en la libertad de asociación las asociaciones tienen derecho a tener un ideario, en fin. Leí por ahí a alguien que decía, no leí este argumento por acá, pero decía, bueno, pero si una institución tiene responsabilidades penales, ¿cómo no va a tener conciencia? Y empiezan todas estas discusiones jurídicas que a lo mejor para la gente no tienen ningún sentido, pero que... Bueno, efectivamente es así. Sí. Ahora, ¿por qué se caen estas discusiones? Y al final son discusiones que se transforman en guerras civiles cuando fácilmente se podría pasar sobre ellas y ceder en algunos puntos y ya, se acabó. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, Tomás, en el texto que se ha discutido en estos días, en los dos primeros días, si usted revisa lo que se ha aprobado en estos días, los dos primeros capítulos son de alrededor de 38 artículos, por ahí, 40. De un texto que más o menos, el texto de la comisión experta tenía 200 y algo. ¿Ya? Si usted saca cuenta, la discusión ha transcurrido en menos de la mitad, por lo menos en esos dos primeros capítulos, ¿verdad? Y sin embargo son los capítulos en donde uno pareciera que presencia que de las dos partes, los dos sectores políticos han puesto como toda la carne en el asador, y como que nos estuviéramos jugando todo, definitivamente, y a mí me da la impresión de que esto no es así, por lo que le acabo de comentar, por una cuestión cuantitativa incluso, ¿no? O sea que no tiene ningún sentido, no tiene mayor sentido, no digo ninguno. Yo creo que hay que poner las cosas dentro de un cierto contexto, y el contexto es que todavía queda por aprobar una serie de otros capítulos que son súper relevantes. En cuanto a la exención de contribuciones.
Ya, la exención de contribuciones... Eso no forma parte de una política pública. Es política pública, pero tampoco podemos olvidarnos... Usted recordará que la Constitución actual, y eso también estaba en la Constitución anterior, la del 25, la Constitución ya contenía una norma de exención, que es la exención a los templos y lugares destinados al culto. Con lo cual, o sea, si por política pública ya alguna... Y en segundo lugar... Pero eso no es una política pública. Podría no estar. No, eso se originó cuando se separó la Iglesia del Por Estado. supuesto. Entonces eso tiene otra connotación. Por supuesto, pero ojo, igual es potestad tributaria y un límite de la potestad tributaria. Desde ese punto de vista, yo concedo de que es un tema que podría perfectamente no estar. Pero usted no se olvide que la mamá de todas las constituciones, o más bien la abuelita de todas las constituciones, que es la Carta Magna de 1215, ¿se acuerda usted cómo nació? Nació por un tema tributario, pues. Nació precisamente porque, entre otras cosas, el rey Juan Sin Tierra lo que quería era imponer tributos sin ningún tipo de limitación. Pero entonces, si esta exención se podrían poner otras y empieza una larga... Lo que pasa es que la técnica probablemente es pobre, pero nuevamente volvemos un poco al problema técnico. A mí me da la impresión de que quedaría mucho más elegante poner una norma que, por ejemplo, dijese que el gravamen al patrimonio... No podría ser expropiatorio, por ejemplo, por lo tanto, para que lo pueda pagar. Efectivamente, será proporcional en fin, al patrimonio de cada persona, no sé, ¿no? Ya, o sea, es mala la técnica. Yo creo que sí. La regulación de los derechos fundamentales dijo que solo se podría establecer por ley, y la izquierda reclamó que no podría haber facultades reglamentarias con respecto a ella. ¿Qué puede decir sobre eso? Porque, claro, por un lado, los derechos fundamentales deberían tener una aprobación democrática, y por otro lado, los reglamentos de la facultad reglamentaria del presidente de la República, justamente para aplicar las leyes. Hay algo que no está bien acá, ¿no? ¿O sí? Yo creo que en esto nuevamente hay cosas que uno no entiende desde el punto de vista técnico, volvemos, ¿no? El sistema constitucional actual, siguiendo la tendencia que es una tendencia moderna, y que sus antecedentes quizá más remotos ya vienen de la Revolución Francesa, entiende como uno de los elementos fundamentales de un sistema constitucional el principio de reserva legal, entre otras cosas en materia de derechos fundamentales. Nosotros tenemos un sistema de reserva legal que en la Constitución actualmente vigente fue extraído del modelo alemán de la Constitución del 49 y que, entre otras cosas, pone como gran limitación el respeto al contenido esencial de los derechos y que los derechos tienen que ser regulados por el legislador. Ahora, ¿eso implica de que no hay ningún rol para el Poder Ejecutivo? Sería absurdo, entre otras cosas porque las leyes no se ejecutan solas y requieren de la potestad reglamentaria. Yo no veo mayores cambios en esta materia. O sea, ¿no existiría la posibilidad de que queden leyes simplemente programáticas con esta norma? Yo creo que no. O sea, leyes que existen pero que no se pueden cumplir, en el fondo eso es, ¿no? Yo creo que en la práctica toda ley, para su aplicación, requiere que el presidente de la República ejerza la función que por mandato constitucional, en el proyecto también está, debe ejecutar, que es hacer ejecutar la ley. Y eso forma parte de las facultades generales y los mandatos generales que las constituciones le dan a los jefes del Poder Ejecutivo, hacer ejecutar la ley, en nombre del Poder Ejecutivo, por lo demás. La supremacía de los derechos, de los tratados internacionales sobre la Constitución, que es un tema que se ha discutido un montón y donde el oficialismo y la izquierda, el oficialismo y la derecha tienen muchísimas diferencias. Sí. A mí me gusta la norma que viene del anteproyecto. ¿De los expertos? Sí, la de los expertos. Me parece que es una norma que resuelve de manera súper sensata y tomando en consideración buenas experiencias comparadas. En concreto, esa norma a mí me parece que está redactada con la vista puesta en la Constitución española. Es muy parecida. En el fondo es el que el derecho interno se interpreta tomando en consideración los tratados internacionales. Me parece que es una solución súper práctica, que es evidente por lo demás. Pero además, ¿quién va a interpretar? ¿Quién interpreta? Los jueces, como siempre. Por o sea, es el gobierno de los jueces en temas muy importantes. En la práctica, uno en estas materias yo creo que con el tiempo nos hemos ido dando cada vez más cuenta de la importancia de los jueces dentro de un sistema constitucional. Reducción de diputados de 155 a 138. Y empezaron las discusiones. Más que las discusiones, las opiniones. Oiga, ¿por qué 138? No sé, dijo uno. El otro dijo, Luis Silva, dijo, mire, hay un estudio. Nosotros hicimos un estudio. ¿Y dónde está el estudio? Todavía no lo muestra. El otro señor dijo, Edmundo Luchans de la U dijo 137, 138, 139. La verdad es que no tengo respuesta. Otro señor dijo
Mira, en realidad de 120 que había antes a 155 hicimos el promedio y da 138, un poquito más. Pues da 17,5. ¿Es que alguien sabe qué diablo está votando? A ver, el tema de la composición de las cámaras de un parlamento es un tema que desde el punto de vista técnico yo creo que está súper estudiado por las personas que se dedican a estos temas, tanto en el ámbito de la ciencia política como en los sistemas electorales, ¿verdad? Y a mí me parece que lo que usted me está comentando revela un absoluto apartamiento de la experiencia y de los conocimientos de personas que en estas materias podrían aportar. ¿Revela ignorancia? Digamos que falta de consulta. Ya, pues si las personas no saben, son ignorantes. En esto estoy hablando. Bueno, sí, podríamos decir que sí. O sea, sin tener idea, bajaron de 155 a 138. Bueno, yo espero que uno pueda después en la historia fidedigna de las normas encontrar los argumentos que supongo yo que son argumentos de expertos a los que se habrá consultado y que darán fe del por qué se adoptó un modelo de reducción como el que está. Se establece un redistritaje y la caída, la disminución de entre 3 a 8 diputados de acuerdo al distrito a 2 a 6, ¿no es cierto?, para llegar a los 138. Y que esto lo determinaría el servicio electoral. Desde este punto de vista, ¿es un avance que sea un tercero y no los incumbentes, los mismos parlamentarios los que resuelvan esto? Yo pienso que sí, porque el servicio electoral es un órgano técnico. Se le ha criticado yo creo que de manera injusta en muchas oportunidades, y me parece que es una buena cosa que un órgano técnico esté encargado de esto, porque entre otras cosas, en este redistritaje habrá que tomar en consideración población y una serie de otros factores que ojalá sean analizados por un órgano técnico y no un órgano que tenga intereses meramente político-partidistas. En cuanto a la paridad de salida en el Congreso, se había dicho 60-40, ¿no? Que si estaba dentro de estos límites se respetaba la voluntad popular, si excedía se volvía al 60-40. Y esto por 2 elecciones, las 2 siguientes luego de la aprobación del texto constitucional. Esto se rechazó. ¿Es bueno haberlo rechazado o habría sido mejor dejar esta transición hacia un régimen plenamente democrático, por decirlo de esa manera? Este es de los típicos temas que son discutibles. Yo recuerdo que ayer tuvimos nosotros una reunión decanos de facultades de Derecho con los miembros de la Comisión de Venecia que nos están visitando, y una de las preguntas que nos hicieron, porque son preguntas que el Senado les formuló a ellos, es precisamente esta temática de la paridad. Y estudiando los antecedentes que la propia Comisión de Venecia tiene en su sitio web respecto de estos temas, porque se ha pronunciado en otras oportunidades, la Comisión de Venecia entiende que aquí hay que ser capaces de conciliar 2 intereses. Por una parte, el interés democrático, clásico, liberal, que es una persona, un voto, y por otro lado, entiende que eso no es incompatible con una igualdad en la partida. En la partida. Desde ese punto de vista, me parece que, le reitero, este es un tema discutible, ¿no? Y no porque lo diga la Comisión de Venecia tampoco es palabra de Dios, ni mucho menos, pero me parece que lo haya dicho un órgano técnico en otras oportunidades ya, me parece interesante, ¿no? Porque esto quiere decir de que no es como para arrancar vestidura, ni que por esto se venga abajo el proceso constituyente. ¿Existe el peligro que el Consejo de la Magistratura se politice como quedó ahí? A mí, en general, el capítulo de Poder Judicial no me gusta como quedó. ¿No? No, el capítulo completo. Yo creo que el capítulo completo tiene... Entero. No, más que eliminarlo entero, yo creo que... A ver, una de las cuestiones que en el proceso constituyente anterior muchos criticamos desde la academia era el hacer tabla rasa de nuestra historia constitucional. Nosotros tenemos una regulación constitucional del Poder Judicial que tiene casi 200 años, con sus más, con sus menos, con cuestiones que se pueden perfeccionar, en fin. Pero fíjese que hay normas, como por ejemplo la definición de jurisdicción que contiene el primero de los artículos de la Constitución actual, el 76, que viene del Código Orgánico de Tribunales, que viene de antes, en fin, y que está muy bien definida la jurisdicción. Y a mí me parece que en materia de conceptos, a la hora de conceptualizar, el texto se equivoca incluso en algunas cuestiones. Tiene errores técnicos. Y en lo que dice en relación con el gobierno judicial, usted recordará que en el proceso anterior, la propia Comisión de Venecia, de la que estábamos hablando recién, se le preguntó respecto al gobierno de los jueces, porque usted recuerda cómo era en el proceso anterior, ¿no? Era bastante
contrario y absolutamente fuera de lo que era nuestra historia constitucional. Y ahí la Comisión de Venecia dijo que entendía de que era bueno que los aspectos administrativos estuvieran a cargo de un órgano compuesto fundamentalmente por jueces. A mí lo que me preocupa es que en el modelo que venía de la comisión experta, pasamos de un órgano que era el que la Comisión de Venecia decía, a prácticamente 5, eran 4 más 1, ¿no? Y además con una composición que a mí me pone un poco nervioso, porque si hay una de las cuestiones que uno tiene que precaver es tratar de evitar la politización del Poder Judicial, lo más que se pueda, ¿no? Y a mí me da la impresión de que una composición de órganos en donde no sean solamente fundamentalmente miembros del Poder Judicial los que estén gestionando estos aspectos administrativos, me parece peligroso. Como cosa preliminar, para terminar, conociendo todo lo que conocemos, ¿usted votaría apruebo o rechazo? Le voy a dar una respuesta que creo que se condice con lo que yo le dije hace un rato atrás también, ¿no? Que es que hay que esperar que termine está bien, texto. pero ya tenemos normas aprobadas, sí, y sabemos que las otras prácticamente podrían irse aprobando más fácilmente. Conociendo esto, ¿apruebo o rechazo? Yo creo que responsablemente me la jugaría por un apruebo, porque me parece que es indispensable otorgarle a Chile un cierre a un proceso constituyente o a un debate constituyente que lleva ya casi 4 o 5 años, si no más, ¿no? Porque esto viene desde hace mucho antes. Y me parece además que no es justo para los ciudadanos que se siga postergando el cierre de un proceso ¿Pero esto por un efecto práctico más que por el contenido de las normas? No, porque además, si uno lee este texto, con las diferencias ideológicas que puedan existir en esos aspectos que comentábamos hace un rato atrás, fundamentalmente desde los 2 primeros capítulos, a mí me da la impresión de que nadie podría decir que este es un texto ni refundacional, ni que establece diferencias arbitrarias, ni que establece una diferencia tan importante con la revisión constitucional, no solamente chilena, sino que occidental, que nos pudiera llamar al rechazo. ¿Están de desacuerdo con Evelyn Matei? Estoy más bien proclive a aprobar, independientemente de las personas que estén por el rechazo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.